Hola pessoal, vamos a comenzar con las anuidades diferidas, ¿sí? Ya habíamos comenzado a hablar sobre las anuidades tipo postanticipadas, ¿no? Anticipadas, ¿sí? As postanticipadas se caracterizaban porque os pagamentos iniciaban após o final do primeiro período, né? A fim de mês, por exemplo, né? Um exemplo era o uso do cartão de crédito, ¿sí? Já para o caso das anuidades antecipadas, ¿sí? Era cuando los pagamentos iniciaban ahora. Por ejemplo, o aluguel de un apartamento, ¿sí? A veces tem que pagar nesse momento, ¿sí? No mesmo dia do contrato, por exemplo. Bem, as anuidades diferidas, ¿sí? Mistura ambas ideias. Mistura ambas ideias das anuidades postanticipadas y anticipadas, ¿sí? Só que considera un tempo de carencia, ¿sí? Então, vamos a começar aqui. O que é uma anuidade então diferida? ¿Sí? É uma série de pagamentos, correcto? Uma série de pagamentos uniformes, ¿sí? Anuidades, ¿né? Periódicas que começam após um intervalo de carência de M períodos, ¿sí? Aqui M será o tempo de carência, ¿né? Durante o período de carência não haverá pagamentos, ¿no? Mas o capital pode render juros. ¿Sí? Então, o número de pagamentos é N. O primeiro pagamento, então, ocorre após ter passado o tempo de carência, ou seja, M mais 1, e pode ser postecipada ou antecipada. Então, pode acontecer que estemos na frente de um fenômeno do tipo postecipado diferido ou antecipado diferido, ¿sí? ¿Cómo será el caso posticipado diferido? Pues significa que primero ocurre el tiempo de carencia y a partir de ahí comienza un proceso de tipo posticipado. Y el tipo anticipado diferido, pues será primero ocurre el tiempo de carencia y después inicia el tiempo, o régimen anticipado. ¿Sí? Entonces, nas anuidades diferidas, o período de carencia constituye en un plazo que separa o inicio da operação do período de pagamentos da primeira parcela, ¿sí? O tempo de carencia. Un ejemplo típico, compre hoy, ¿sí? Y comience a pagar de aquí X días, ¿no? Esas promociones, ¿no? Que usualmente acontecen, ¿no? ¿Sí? Entonces, como comenté, puede acontecer que estemos na frente de casos do tipo anuidades diferidas anticipadas y anuidades diferidas postecipadas. ¿Sí? Aquí tenemos un fluxo de caixa, ¿no? Para o caso das anuidades diferidas antecipadas. Como vocês podem ver, primeiro temos o tempo de carência. E como estamos no caso antecipado, então uma vez que acabe o tempo de carência, de aqui para frente temos um caso do tipo antecipado, né? Ou seja, começamos a pagar no primeiro momento imediato quando acabe a carência, né? Já para o caso postecipado, primeiro temos o tempo de carencia C o M o como vocês gostem, ¿sí? Y após termina o tempo de carencia, a partir de aquí inicia o tempo postecipado, ou seja, comenzamos a pagar no fim do primeiro período, ¿no? ¿Sí? Bem, en resumo, temos formulinhas, ¿sí? Então, para ambos casos, para o tipo postecipada diferida e para o tipo postecipada antecipada diferida, ¿sí? Bem, para o tipo postecipada diferida, pois nada mais será considerar o caso postecipado, o capital atual, o valor presente, ¿sí? Vimos na época que era igual a R veces, número de R veces que eran las prestaciones o depósitos, ¿sí? Veces este factor A, ¿no? Ese era, esto que está aquí era cómo calcular o capital actual para o caso postecipado. Mas como estamos no caso postecipado e diferido, então colocamos aqui mais um factor, o factor 1 mais I potência menos M. ¿Sí? Análogamente, para o caso antecipado diferido, pues de novo, primero consideramos colocar aqui, né? Como estava definido o caso antecipado, era o capital inicial, o capital atual, né?
veces R veces ese factor, ¿eh? A NI veces 1 más I, ¿cierto? Y ahora adicionamos U factor 1 más I potencia menos M. 1 más I potencia menos M. Entonces juntamos este cara con este cara y aparecerá 1 más I potencia menos M menos 1. ¿Eh? Y aquí tendríamos R y U factor A. ¿Sí? Solamente a modo de comentario, voy a hacer esa conchinha aquí. Lembren que U factor A, también denotado como ANI, o en otros libros también colocan así como A barra N barra I, ¿sí? Notación de varios libros. Lembren que eh, eso era I más 1 veces N menos 1 sobre I veces 1 sobre I veces, colocar aquí en orden, 1 más I potencia N, ¿sí? ¿Ok? Podemos también reescribir esta expresión de esta forma, ¿no? Si ustedes colocan en evidencia 1 sobre I, pues ficaría 1 sobre I veces 1 más I potencia N menos 1 dividido por 1 más I potencia N. ¿No? O equivalentemente 1 sobre I veces, ¿sí? Corta, corta. Este cara divide aquí, divide aquí, divide aquí. Entonces 1 menos 1 sobre 1 más I potencia N. O simplemente 1 menos 1 más I potencia menos N, todo dividido por I. ¿Sí? Entonces, escribir este factor A de esta forma es la misma cosa que escribir de esta otra forma. ¿Sí? Reparen que en este caso estoy usando de esta forma. ¿Sí? Entonces, de aquí para frente, ese coeficiente A o se escribe de esta forma o de esta otra forma. Son los mismos. Bien, vemos también que el caso del cálculo del capital actual anticipado diferido se diferencia por un factor 1 más 5 del caso capital actual posticipado diferido. ¿Sí? Porque tenemos aquí más un factor 1 más 5. ¿No? Entonces siempre irá a aparecer ese factor 1 más 5. Bien. Y claro, obviamente, cuando M es 0, o sea, cuando no hay carencia, entonces que estamos o en un caso de tipo anticipado o posticipado, ¿sí? Porque no tenemos carencia. ¿No? Bien, entonces, ¿qué tenemos ejempliños? Una persona poseedora de 10 títulos de valores nominales de 2.500 reais cada y con vencimientos mensais sucesivos. O primero de hoy a 5 meses vende estos títulos. ¿Sí? Vende estos títulos, estas dívidas, a 3% al mes, como tal, ¿no? Entonces, calcular cuánto apuró, ¿sí? Cuál fue el valor presente con la venta. Entonces, colhemos los dados, vemos que a prestação, o depósito, ¿sí? Es 2.500 reais, vemos que a taxa es de 3%, ¿cierto? Vemos que son 10 títulos, consecuentemente 10 pagamentos, ¿sí? Y vemos que el primer pagamento es realizado los títulos, ¿no? Con vencimientos mensais sucesivos, o primero de hoy a 5 meses. O sea, el primer pagamento será dado no quinto mes. Si no primer pagamento, o primer depósito es dado no quinto mes, entonces, ¿cuántos meses debe de carencia? Debe 4 meses de carencia. ¿No? Por ese motivo, M igual a 4. Entonces, calcule el valor presente. Entonces, ok, usamos las formulillas que lidan con el cálculo de C en términos da taxa aí, en términos do número de prestações, en términos do tempo de carencia. Né? Então, já temos tudo na mão, né? ¿Sí? Nada más substituimos, né? 2.500, taxa aí, certo? N igual a 10, né? Y el tiempo de carencia M igual a 4. Entonces, será un cálculo directo. Podemos calcular cada factor, por ejemplo, ¿sí?
vemos que, obviamente, aproximaciones, ¿no? Vemos que 1,03 potencia menos 10 es aproximación. Consecuentemente, este cociente será aproximadamente 8,5, ¿sí? Y este cara que está aquí es aproximadamente 0,8889, ¿no? Entonces, ya tenemos este cara y tenemos 2500. Consecuentemente, multiplicamos, ¿no? Multiplicamos y obtenemos un capital actual de aproximadamente 19.000 reais, ¿no? 18.900, ¿no? ¿Sí? De modo que a pessoa apurou aproximadamente 18.900, quase 19.000 reais com a venta dos 10 títulos, ¿no? E pronto. Aqui temos o fluxo de caixa, né? Tal como havia comentado aqui, né? Tal como já havia comentado aqui, vemos que, tal como já havia comentado aqui, vemos que o pagamento inicia no quinto mês. Quer dizer que até antes do quinto mês havia um tempo de carência, né? ¿Sí? Aquí está, o pagamento inicia no quinto mês. E são 10 pagamentos, 10 títulos. Consequentemente, tudo termina no mês 14, ¿no? Com um tempo de carência de 1 igual a 4. Ok? Então, consequentemente, o valor apurado foi de 18.900. Bem, que formulinha foi usada? Pois a formulinha que relaciona capital com o tempo de carência, né? E a taxa, o valor dos depósitos e o número de operações, o número de pagamentos, né? Bem, outro exemplo, a quantia de 50.000 reais foi financiada em 12 prestações mensais, vencendo-se a primeira 5 meses depois da data do financiamento. 5 meses depois da data do financiamento. Sabendo que o credor cobra juros compostos de 2,5% ao mês, então calcular o valor da prestação, calcular R. Então começamos a colher os dados. Temos como capital de financiamento 50.000. Temos como número de títulos, de dívidas, de pagamentos, de prestações 12. Temos como taxa 0,025. E além disso, ele diz que os títulos ou as prestações vencem, ¿sí?, a primeira 5 meses depois da data do vencimento, né, do financiamento. Isso quer dizer que os pagamentos começam a ser pagos no quinto mês. Consequentemente, nos 4 meses anteriores, pois será um tempo de carência. Então, ele quer o valor dos depósitos, ¿sí?, de cada prestação. Então, de novo temos aqui a formulinha, a mesma formulinha, né? Vemos que no caso capital atual foi de 50.000, perdão. Queremos R, ¿sí? Já temos N, já temos I, já temos M. Então, só seria substituir, ¿sí? O que podemos fazer? Podemos calcular este pedaço e este outro pedaço. De modo que tendríamos 50.000 igual a R veces, como veremos en breve, este factor, que en un caso sería 10,412. ¿Por qué? Porque basta con calcular cada pedazo y un cociente. Entonces aquí tenemos 10,412 y tendríamos también 0,9060, ¿no?, que representa este valor potencia menos 4, ¿no? Então, uma vez encontrado estes fatores, pois passamos a dividir em 50.000 e assim temos o valor de R. No caso, R, o valor dos depósitos, pois seria de 5.380. Como comentei, aqui temos uma caixa de fluxo. Os pagamentos são começados a ser depositados no quinto mês. Então, antes era
un tiempo de carencia. Y consecuentemente son 12 pagamentos, 12 dívidas, 12 prestações, né? 12 títulos. Então, a operação irá terminar no mês 16. Consecuentemente, o valor de cada depósito que debe ser feito é de 5.380. Bem, que mais? Outro exemplo. A formulinha que se usou é a mesma, né? Que capital atual, o valor presente, o valor actual, sim? É igual a R vezes o factor A vezes U mais I potência M. Né? Então, todos estamos usando essa expressão. Finalmente, aqui temos o caso de que deseja-se receber 10 pagamentos anuais de 5.000 reais. ¿Sí? Deseja-se receber 10 pagamentos anuais de 5.000 reais, com o primeiro pagamento de aqui 3 anos. Então, a taxa de juros 8% ao ano, de modo que o tempo está na mesma unidade da taxa, está em anos. Calcular o valor presente. ¿Sí? Mesma formulinha. ¿Sí? De novo, C será igual a R vezes o factor A vezes 1 mais I potência menos M. Né? No caso I, taxa de 8%, 0,08. No caso R, valor de cada depósito, 5.000 reais. No caso M, como primeiro pagamento daqui 3 anos. ¿Sí? Daqui 3 anos. Então, quer dizer que 2 anos anteriores teve um tempo de carência. Né? Então, multiplicando, vemos que o capital atual ou apurado é de 28.700 reais aproximadamente. Uma observação, né? Se o primeiro pagamento fosse hoje e não daqui 3 anos, né? Então o capital seria de 33.500 reais aproximadamente. Né? Ok? Ou seja, a pessoa que resolveu colocar essa carência, ¿sí? Recibe este dinero, mas si por acaso fuese un régimen apenas postecipado, o sea con carencia igual a cero, o capital apurado actual sería de 33.500 reais. Claro, porque aquí sería M igual a 0, ¿no? Entonces tendríamos esto igual a 1. ¿Sí? Esto sería 1 porque potencia 0, ¿no? Y esto que está aquí debería dar 33.000 y pico. O sea, sin carencia, ¿no? Sin carencia. Bien. Finalmente, un investimento será feito para garantir 5 pagamentos anuais de 2.000 reais, iniciando 3 anos após a aplicação. A taxa será de 10% ao ano. Então, vemos que o tempo de carência é 3. N são 5 títulos, 5 dívidas, 5 pagamentos. Taxa de 10%. Depósito de 2.000 reais. De novo, aplicamos em uma formulinha e vemos que o capital atual é de 5.700 reais. Até o momento, quando discutíamos anuidades postecipadas, antecipadas, diferidas, ¿sí? Sempre calculábamos o capital atual, calculábamos o N, número de pagamentos, calculábamos R, as prestações ou depósitos, calculábamos M, o montante, ¿sí? Mas até agora não calculávamos a taxa. Né? Como calcular a taxa? ¿Sí? Bom, poderíamos pensar que basta com isolar daqui, né? A taxa aí, certo? Só que essa isolação não vai ser algebricamente possível, ¿sí? Na verdade, a taxa aqui está de maneira implícita. Então,
aparecen otros métodos de aproximación. Y un método de aproximación que vamos a utilizar para calcular a taxa, ¿no?, será un método da interpolación lineal. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de calcular a taxa. Então, vamos então a determinar a taxa efetiva, ¿sí?, vía técnica da interpolación lineal. Bien, ya sabemos que cuando estamos diante de una anuidad, ya sea postecipada, por ejemplo, entonces vimos que solo podemos hacer operaciones en la misma data focal, ¿no? Como estamos en el caso de juros compostos, no importa cuál data focal, en el caso, a data de hoy. Entonces, descapitalizamos, ¿sí? Descapitalizamos todos esos valores, ¿eh? ¿Y qué tendríamos? Pues tendríamos que P o valor presente o simplemente capital actual, ¿eh?, sería igual a R sobre 1 más I más R sobre 1 más I al cuadrado y punto, 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 ¿no? Apenas estamos descapitalizando, ¿sí? ¿No? ¿Cierto? O equivalentemente pasamos todas estas caras para el otro lado y ficaría esta expresión. ¿Sí? Ficaría esta expresión. O sea, teríamos que el capital o valor presente, ¿sí?, o valor actual, en la verdad a suma de estos sumandos. ¿Sí? Lembre también que tenemos nuestro factor A, ¿eh? Vemos que este factor A de NI o se escribe de esta forma o se escribe de esta otra. Ya vemos que son equivalentes. 1 más I potencia n-1 sobre I veces 1 más I potencia n. ¿Sí? Son las mismas cosas. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo determinamos I? Pues aplicamos interpolación polar. ¿Sí? Puede ser feito de dos formas. ¿Sí? La primera forma será un método de interpolación polar apoyando. La verdad, ambos se apoyan vía geometría. ¿Sí? Entonces, comencemos aquí con el cálculo de la taxa de juros con interpolación polar. Consideremos un caso posticipado, por ejemplo. Si un caso anticipado, pues será totalmente análogo. Un caso posticipado, no caso posticipado, teníamos dos formulinhas, ¿eh? El cálculo del capital inicial y también el cálculo del montante. En ambas ecuaciones, ¿sí?, nos teníamos I, a taxa. Entonces pueden usar cualquiera una de esas ecuaciones. Por ejemplo, usemos el capital actual. El capital actual entonces lida con a taxa I y las prestaciones, los depósitos y claro, N, el número de parcelas, ¿eh? Entonces esto que está aquí, ¿sí?, es igual a R veces el coeficiente A que depende de N y de I, ¿eh? Aquí tenemos el coeficiente A. Entonces, si pasamos este cara para el otro lado, pues tendríamos esta ecuación. Todo esto que está aquí igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos procurando? Estamos procurando quién debe ser I, ¿eh?, quién debe ser I, de modo que toda esta expresión sea exactamente igual a 0. ¿Sí? A veces vamos también a llamar toda esta expresión, para no estar escribiendo toda ahora, simplemente como una función f que depende de I. ¿Ok? Entonces, QI es aquel que, após substituir, me da 0. Pues aquel cara que hace eso posible sería a taxa I exacta. ¿Eh? ¿Sí? A taxa I exacta es aquel que cuando você substituye, você irá obtener exactamente igual a 0. Só que encontrar a taxa exacta ni siempre va a ser posible. O que podemos hacer entonces es encontrar una taxa aproximada, muy próxima da taxa real. ¿Sí? Entonces ahí entra el método da interpolación lineal. ¿Sí?
Suponhamos, por exemplo, que consideramos duas taxas, I sub 1 e sub 2. Não duas quaisquer, mas duas de modo que se você pega a primeira taxa I sub I e substitui nesta equação, ou equivalentemente calcula f de I sub 1, se substituir, você consigue, por exemplo, final negativo, por exemplo. E para I sub 2, você substitui, ou seja, f de I2 e teríamos positivo. Ou vice-versa. Considere duas taxas de modo que as imagens, ¿sí? Ou de modo que, após substituir, vocês consigam valores com sinais opostos, ok? Então, estas taxas I sub 1 e sub 2 vão a ser escolhidas, de modo que, após substituir aqui, iremos obter números com sinais opostos, ¿okay? Positivo, negativo, positivo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a escoger estas taxas? Pues va a ser por chute, ¿sí? Va a ser por chute. O que sí debemos de colocar na mesa é que deben ser taxas de modo que, após substituir, consigamos sinais opostos. ¿Okay? Então, uma vez identificado essas duas taxas, né? ¿Sí? Sinais opostos, né? Então, pues fazemos um pouco de geometria, né? Vemos que para a taxa I sub I, após substituir, conseguimos, por exemplo, um número negativo. Pois talvez aqui, né? Número negativo. Após pegar a taxa I sub 2 e substituir, iremos obter um número positivo. ¿Sí? Lembrando que esto que está aqui é o eixo y positivo, y negativo, né? ¿Sí? ¿No? Então, vemos que podemos construir dois triângulos, né? Aqui temos este pontinho, este outro pontinho e ligamos esses pontos. Obtemos um segmento de recta. Reparem que esse segmento de recta intersecta o eixo X, né, em um ponto que será nossa aproximação. ¿Sí? Cuidado, este I que vamos a encontrar será uma aproximação. Não é o valor real, não é o valor exacto, é apenas uma aproximação. Como encontramos esse I aproximado? Vemos que si aquí consideramos este segmento de recta, entonces podemos construir aquí dos triángulos. Na verdade, esses triângulos são triângulos semelhantes, triângulos proporcionais, triângulos congruentes. ¿Sí? Significa que sus lados são proporcionais. Então, podemos usar proporções. ¿Sí? Para este primer triángulo, vemos que un lado de este triángulo posee como comprimento f de I2. ¿Sí? Un lado de este otro triángulo tiene como comprimento, como aquí este cara es negativo, entonces tiene como comprimento un valor absoluto de f de I2. ¿Sí? Por ejemplo, va que após substituir se consiga aquí, pues no sé, menos 2, ¿no? Menos 2, ¿no? Entonces el comprimento siempre positivo. Valor absoluto de menos 2, pues sería 2, ¿no? ¿Sí? Comprimento siempre positivo, ¿no? Por eso coloqué aquí valor absoluto. ¿Sí? Vemos también que para el primer triángulo, a base sería de comprimento, ¿qué cosa? Pues esto que está aquí es igual a todo I2 menos I. Y así significaría I2 menos I. El comprimento de la base de este triángulo, ¿cierto? Y esta otra base, pues sería todo I menos I sub 1. Entonces así conseguimos su comprimento de este pedazo. I menos I sub 1. Entonces, ¿qué dice semejanza de triángulos? Pues dice que para dos triángulos congruentes, ¿no? Este lado mayor es igual a este lado menor, o sea, fi2 positivo dividido por fi1 módulo, o sea, positivo, así como esta base mayor corresponde a esta otra base menor, o sea, i2 menos i corresponde a i menos i1. Entonces, ya tenemos esta relación, esta consecuencia
de congruencia, né? Como nosso objetivo é encontrar I, pues simplemente multiplicamos, né? Multiplicamos cruzado, ¿sí? Multiplicamos cruzado, correcto. Multiplicamos os parênteses, né? E assim isolamos e conseguimos a taxa I. Así conseguimos a taxa I, que será un valor aproximado, insisto, ¿no? Aproximado. ¿Sí? Como comenté, partimos de una ecuación que relacione a taxa I. Por ejemplo, a ecuación que mexe con o capital inicial, o valor dos depósitos y as taxas. O se también pueden usar esta otra fórmula que lida con un montante, ¿no? Un montante también lida con a taxa I y con las prestaciones, ¿no? Entonces aquí también podemos usar a interpolación lineal, ¿sí? Eso para el caso anticipado. Y para el caso posticipado, pues la misma historia, porque el caso, perdón, eso para el caso posticipado. Y para el caso anticipado, pues la misma historia, porque lembre que para el caso anticipado basta con multiplicar por un mais I, ¿eh? Entonces, para el caso anticipado, a fórmula que relaciona I y el capital y el valor de renda, pues sería esta expresión, ¿no? O vocês usan esta otra, que sería un montante para el caso anticipado, ¿no? Cualquiera de las en que aparezca a taxa I. Entonces, la misma historia. Bien, otra forma, la verdad no es que sea otra forma, es la misma forma, simplemente estás atacando de una manera un poco diferente, más su argumento es lo mismo. Otra forma equivalente, para el caso posticipado, sabemos que el capital actual, ¿sí?, es igual a R veces su factor A, ¿no? El factor A, como ya comenté, era este cara, ¿no?, este cociente, o también era otra forma equivalente, ¿no? Bien, entonces, si isolamos este factor A, pues tendríamos que A sería igual C dividido por R, ¿cierto? Entonces, si escolhemos duas taxas I sub 1 e sub 2, ¿sí?, de modo que após substituir aquí para cada taxa I sub 1 e sub 2, por ejemplo, se pegan a taxa I sub I, se substituye, ¿qué teníamos? Teníamos A sub n I sub 1, ¿no? Y eso va a tener un número, ¿sí? Un número, la idea es que sea un número próximo de este otro, de C sobre R, ¿no? Y pues si você pega a taxa I2, substituye, ¿qué você consigue? Consigue otro número, A sub n I2. La idea es que ese número también sea próximo de CR. Si esos dos números, ¿sí?, están en torno de A sub ni, que sería C sobre R, ¿eh? Entonces, con esas dos taxas I sub 1 y sub 2, ¿sí?, de nuevo usando geometría, de nuevo usando interpolación, vemos que a taxa I aproximada, ¿eh?, sería entonces igual a taxa I sub I, ¿eh?, más a diferencia a veces o cociente das coisas que ya calculamos. Entonces, de nuevo, ¿no?, esto que está aquí sigue del principio de la geometría, ¿sí? Entonces, no tiene nada nuevo aquí, nada más, simplemente ahora estamos calculando las taxas usando este cociente, ¿sí? Y no como en un caso anterior, ¿no?, que jogábamos todo para un lado y hacíamos una ecuación igual a cero, ¿no? ¿Sí? Y calculábamos taxas, chutábamos taxas I sub 1, I sub 2, ¿sí?, de modo que esta expresión esté en torno de cero, positivo o negativo. Aquí no, aquí estamos calculando los coeficientes factor A, N, I con taxa I sub 1 y sub 2, de modo que estos números estén en torno del cociente CR. ¿Sí? Do cociente CR. Okay? Entonces, tem duas formas. ¿Sí? Bem,
Vamos a hacer un ejemplo para analizar ambos casos, ¿sí? Y el resto sería simplemente Ctrl+C, Ctrl+V. Veamos este ejemplo, ¿no? Cálculo, ¿sí? Cálculo da taxa aí usando interpolação linear. Então, um financiamento, ¿sí? No valor de 2.000 reais foi totalmente liquidado, ¿sí? Foi totalmente liquidado. Então, já acabou a operação, ¿sí? Através do pagamento de 18 prestações. Então, isso quer dizer, de uma vez por todas, já vamos colocar nossos dados. Temos que N seria 18 prestações. Temos que o valor financiado foi de 2.000 reais, né? ¿Qué más? Eles foram pagos sucesivamente en periodos uniformes, ¿sí? En que cada depósito foi de 153 reais aproximadamente. Então, qual foi a taxa de juros e que foi usada, que foi implementada para esta operação? Bem, temos que determinar essa taxa aí usando interpolação linear. Já sabemos, ¿sí? Para o caso posticipado, ya sabemos que o capital atual é igual a R veces o factor A, ¿no? Entonces, vimos que habían dos formas. O pegamos todo esto que está aquí y jogamos para otro lado y consecuentemente haríamos una expresión igual a cero. O você pega este cara y faz o cociente, ¿no? Faz o cociente. Y você comienza a calcular estos factores A. Vamos a hacer de ambas formas. Primero coloquemos todo esto, jogamos por otro lado, igual a cero. Beleza. Substituimos, ya sabemos quién será C, quién será R, quién será N, ¿sí? No caso 2000, ¿no? 2000 menos 153, a taxa no sabemos, N 18, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, ¿sí? Tenemos esta ecuación. Esta ecuación que vocês pueden llamar de ecuación F. Y como ustedes pueden ver, la única variable que está presente es I. Entonces, llamen eso de f de I, por ejemplo. ¿Sí? F de I igual a 0. ¿No? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que chutar, tenemos que comenzar a encontrar dos taxas que estén en torno de 0. Una positiva y una negativa. Una taxa I sub 1 y una taxa I sub 2, de modo que f de I sub 1, o sea, após substituir, consigamos un número positivo y una taxa I sub 2 que após substituir consigamos un número negativo o viceversa. O que importa es que consigamos I sub 1 y sub 2 de modo que após substituir consigamos dos números decimais opostos. ¿Sí? Opostos o en torno de 0. Reparen que cuando consideramos a taxa I como 10%, o sea 0,1, entonces substituimos. Lembre que substituir significaría 2000 menos este número veces 1 más 0,1, o sea 1,1, potencia 18 menos 1 sobre 0,1 veces 1,1 potencia 18. ¿no? O sea, o que hicimos aquí fue nada más, calcular, ¿sí? Lo que hicimos fue, esa historia de substituir significa pegar toda esta expresión y en lugar de I colocar 0,1, o sea, f de 0,1. Entonces, f de 0,1 pues será todo esto, o sea, 2000 menos esto aquí, que usando una calculadora sería 1261, o sea, f de 0,1 será de 738. ¿Sí? Mas ainda está longe, ¿no? ¿Sí? Queremos, la verdad, números que estén próximos de 0 y con sinais opostos. Bien, sigamos procurando otra taxa. Eso fue para el caso I igual a 10%. Y si a taxa fuera ahora 8%, pues de nuevo, calculamos, ya falé, pegamos todo esto aquí, ¿eh? Pegamos todo esto aquí y calculamos f de 0,08. O sea, ya substituimos. En lugar de
En lugar de I colocamos 0,08. Entonces aparecerá 2000 menos este número veces 1,08 potencia 18, ¿cierto? Menos 1 dividido por I veces 1,08 potencia 18. O sea, ya F de 0,08. Hacemos esa cuenta, pegamos calculadora, correcto. Vemos que iremos a obtener 2000 menos 1441, o sea, ya 558. Ainda estamos longe de 0. ¿Sí? Além disso, repare que com a taxa 10% e a taxa 8% conseguimos valores ambos positivos. Então, ambos não seriam uma boa escolha. Temos que seguir reduzindo. Nosso objetivo é encontrar duas taxas que produzcan dois valores com sinais opostos. Para I 5%, a mesma história, calculamos F de 0,05, né? O sea, substituimos no lugar de I como 0,05 e obtemos 202. Estamos descendo. Estamos en 700, estamos descendo para 500, agora para 202, né? Que passa quando a taxa for 4%? Pois de novo, calculamos F de 0,04, ou seja, substituímos na nossa equação com I igual a 0,04 e após substituir iremos obter 53. Interessante, estamos próximos a zero. Já para a taxa I 3%, após substituir, iremos obter menos 115. É o que queríamos. Queríamos duas taxas cuyas respectivas imagens sean números con sinais opostos, este positivo y este negativo. ¿Cierto? Vemos que podemos hacer ahora un gráfico. Cuando a taxa era de 3%, conseguimos menos 115 como valor, ¿no? Y cuando a taxa era de 4%, o respectivo valor foi de 53. Então, uma vez marcados estes dois pontos, trazamos um segmento de recta. Esse segmento de recta, em algum momento da vida, fura o eixo X. Né? Esse lugar de interação será nossa taxa aproximada. Sim? Nossa taxa que estamos procurando, a aproximada. Como encontramos essa taxa aproximada? Pois geometria. Né? Vemos que após construir este segmento, aquí tenemos un triángulo y aquí tenemos otro. Ambos triángulos son congruentes, son semejantes. Consecuentemente, vale semejanza de triángulos. Aquí tenemos que, pero la semejanza de triángulos, sabemos que o comprimento este segmento será correspondente ao comprimento de este otro segmento. No caso aquí el comprimento sería 53,25. ¿Y cuál sería el comprimento de este otro? Pues si aquí está marcado menos 115, quiere decir que el tamaño de este segmento pues sería un módulo de menos 115, o sea, ya 115 positivo. ¿No? ¿Sí? Siempre positivo. ¿Sí? Este cara que está aquí siempre debe ser positivo. ¿Sí? O si fuera aquí negativo, menos módulo. ¿Sí? Módulo, para que sea positivo. Eso será igual a lado da base mayor, 4 menos I, corresponde a lado da base menor del triángulo I menos 3. ¿No? Por ahí 4 menos I porque hasta aquí era 4 y hasta aquí era I, entonces sobró 4 menos I. Y aquí era, hasta aquí era I y hasta aquí era 3, entonces sobró I menos 3. Entonces estamos diante de una ecuación de primer grado. ¿Sí? Multiplicamos cruzado, ¿eh? Multiplicamos cruzado, ¿sí? Hacemos aquella álgebra, propiedad distributiva, a cada integrante que está dentro do paréntesis, temos cuidado com os sinais, agrupamos os termos que multiplicam I e isolamos, y en este caso o I sería de 3,69.
reparen de que la respuesta ya está dada en porcentajes. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a usar la formulilla, aquí colocamos a taxa en porcentajes. Esto que está aquí era 4% y 3%, ¿no? Entonces la respuesta será dada en porcentajes. Si ustedes colocan aquí 0,04 y aquí 0,03, entonces ustedes querían obtener 0,0369, equivalentemente 3,69%. Entonces es así como conseguimos a taxa, ¿sí? Usando interpolación lineal. Otra forma era aquella otra forma equivalente, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacíamos antes? Pegábamos a formulilla do capital anual, ¿eh? Pegábamos todo esto y mandábamos por otro lado y conseguíamos algo igual a cero, ¿cierto? Ahora no. Ahora pega este R y pasa por otro lado dividiendo. Entonces diríamos que un factor A sería C sobre R. Como C vale 2000 y R vale 153 y pico, entonces este cociente, ¿sí?, será de aproximadamente 13. Entonces, vemos que este cociente, o sea, 2000 sobre 153,78 es aproximadamente 13. ¿Cuál es nuestro objetivo? Lembre que esto sería entonces aproximadamente 3, o sea, A sería aproximadamente 3. ¿Y quién era el factor A? Era este cociente, ¿no? 1 más I potencia n, en el caso n18, ¿no? Menos 1 sobre I veces 1 más I potencia n, n18. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo ahora va a ser procurar taxas I, de modo que após substituir en este cociente, consigamos números en torno de 13, un que sea mayor que 13 y otro que sea menor que 13. ¿Sí? Así como en el caso anterior, procurábamos números en torno de 0, un que sea positivo y otro que sea negativo. Aquí en torno de 13, o sea, en torno de C sobre R. En un caso, un que sea mayor que 13 y otro que sea menor que 13. ¿No? Si pegamos a taxa, ya sabemos que dio cierto a taxa 4% y 3%, ¿no? Entonces, si pegamos a taxa 4% y sustituimos, teríamos a sub 18,4. Y cuando I vale 4, pues teríamos 12,66. ¿Sí? O sea, 1,04 potencia 18 menos 1 sobre 0,04 veces 1,04 potencia 18. Y eso me da aproximadamente 12,66. Y si a taxa fuera de 3%, de nuevo substituimos, o sea, calculamos A sub 18 con I igual al 3%, ¿no? O sea, 0,03. Substituimos 1 más, en lugar de ahí colocamos 0,03, ¿no? Potencia 18 menos 1 sobre un cociente 0,03 veces 1,003 18, e eso me da 13,05 aproximadamente. O sea, con estas dos taxas, ¿sí?, encontramos números que están en torno de A sub 18i, ¿no?, do factor A. ¿Sí? Entonces, con esas dos taxas, I sub 1 e I sub 2, podemos encontrar a taxa procurada vía interpolación. Ela va a ser igual o aproximadamente a primera taxa I sub 1, que para nuestro caso es 4%, más I sub 2 menos I sub 1, veces este cociente. Esto que está aquí fue calculado como, este que está aquí era C sobre R, ¿no? Este A18 I sub 1, o sea, A18,4, ya fue calculado, era 12,66. ¿No? A sub 18 I sub 2, o sea, 3%, fue 13,75. ¿No? Y de nuevo repetimos a 18,4, que ya sabemos que es 2,66. Entonces substituimos, ¿no?, hacemos una álgebra y vemos que de nuevo a taxa aproximada era de 3,69%, que es el mismo valor que conseguimos no
caso anterior. Entonces, son dos formas equivalentes. ¿Por qué equivalentes? Porque pasan pelo criterio da geometría, pasan pelo criterio dos triángulos. Simplemente, após multiplicar cruzado e isolar I, ¿sí? Aquí ya está totalmente isolado, ¿no? Entonces, podemos usar ambas, ¿no? Cualquiera que vocês gostem, né? Eu recomendo que vocês treinem ambos. Sobre todo este que tem um gráfico, né? A veces é mais intuitivo, né? ¿Sí? Esa recta puede ser en el sentido o tal vez puede ser en un otro sentido también, ¿no? Dependiendo del problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya calculamos a taxa aproximada. Bem, bom, aqui coloquei mais e mais exercícios. Me parece que é o mesmo estilo, ¿sí? Quiero hacer otro ejercicio un poquito diferente. A ver si consigo aquí. Aquí. A diferencia do anterior, en que usábamos a formulinha do capital anual que relaciona a taxa I y el valor de R y N, aquí no tenemos capital actual. Reparen que depositando o haciendo depósitos mensais de R$4.000 en un tiempo durante N operaciones, 18, N18, tenemos un montante, ¿sí? Montante de 124.000 y tantos, ¿eh? Entonces calcule a taxa de juros efectiva. Entonces, tenemos nuestros dados, R depósitos, 4.000, 18 depósitos, montante, y queremos a taxa. ¿Sí? Ya sabemos, en este caso, anuidad participada. Ya sabemos que para una anuidad participada, como aquí no tenemos su capital, entonces no podemos usar la formulilla capital igual a R veces su factor A, ¿no? No. Ahora tenemos que usar un montante, ¿sí? Y un montante participado era la forma R veces este factor, ¿no? ¿Sí? Este factor. Entonces, podemos hacer de ambas formas, ¿no? O pegamos todo este cara y jugamos para otro lado igual a 0, o pegamos este R, dividimos y comenzamos a estudiar en torno de tu cociente M sobre R. ¿Sí? Ambos son válidos, ¿sí? Vamos a hacer un caso en que todo va para este lado. Entonces, eso va a ser igual a 0. Entonces, tenemos que procurar taxas I que, de modo que após sustituir, consigamos números en torno de 0, un positivo y un negativo. ¿Sí? Si usamos la otra forma, tendríamos que pegar UR que divide, entonces tenemos que procurar taxas I, de modo que consigamos, após sustituir, números en torno de M sobre R. ¿Sí? Ambas formas son válidas, son equivalentes. Bien, se pueden conferir con más calma cuando a taxa I for de 6%, ¿no? Esto que está aquí sería entonces mi expresión F de I. Cuando I for 6%, o sea, I igual a 0,06, ¿no? Vemos que F de I, o sea, F de 0,06, ¿sí? Após sustituir, eso me da 514, ¿no? Positivo, ¿no? Aliás, 514 apenas, ¿no? Positivo. Y cuando I for 6,5%, o sea, 0,065, entonces calculamos o avaliamos F de 0,065, vemos que eso es igual a menos 55036. Entonces, ótimo, ¿sí? Porque cuando pasamos todo para un lado igual a 0, procuramos dos taxas, I sub 1 y sub 2, de modo que los respectivos valores sean de valores distintos. Entonces, vemos que aquí tenemos a taxa 6% con valor distinto, con valor de 514 positivo. Y cuando a taxa era de 6,5%, conseguíamos, após sustituir, menos
menos 5.500, ¿no? Entonces trazamos los puntos y vemos que esta recta fura en algún momento da vida o eixo X, consecuentemente será nossa taxa aproximada. Hacemos a historia do triángulo, ¿sí? Temos dois triángulos semelhantes, então lado maior é a lado menor, como base maior é a base menor, ¿sí? O lado menor é a lado maior, como base menor é a base maior, ¿sí? Da la mesma, são proporcionais. Então, este lado menor é ao lado maior, no caso comprimento 514, e aqui comprimento, como aqui é menos, então o valor absoluto ficaria 5.500 positivo, né? Por el comprimento sendo positivo, né? Então, temos que este cociente é este cociente, aqui está, assim como este comprimento, no caso seria 6,5 menos i, sería 6,5 menos i. Comenzamos con un triángulo amarelo, ¿no? Entonces sería así como este lado, o sea, i menos 6, ¿no? E a 6,5 menos i. ¿Sí? Lado del triángulo amarelo, lado del triángulo verde, lado del triángulo amarelo, lado del triángulo verde, ¿sí? Então, multiplicamos cruzado e solamos i 6,04%. Então, deixo para vocês como desafio considerar estas duas taxas, né? I sub 1 e I sub 2 e peguem e façam o cálculo da outra forma. Quero dizer peguem este R, passem agora a dividir e agora procurem duas taxas, bom, já têm, né? A taxa 6% e 6,5%. Verifiquem que após substituir, vocês conseguem números em torno de M sobre R. ¿No? E daí vocês interpolam e usam esta forma, ¿no? ¿Sí? Bem, meus amigos, finalmente más un ejercicio un poco diferente. Un equipamiento é vendido a prazo por meio de uma entrada de 20%. Uma entrada de 20% mais 9 prestações mensais de R$16.000. Então, considerando um valor à vista de R$120.000, calcular a taxa de juros efetiva cobrada. Então, temos como valor à vista de 120.000, ¿sí? 120.000. Temos como uma entrada do 20%, como entrada, ¿sí? Colocar aqui amarelo. Então, valor à vista, valor actual 120.000, entrada de 20% do valor, no caso seria 24.000. Consecuentemente, o saldo a financiar pues sería a diferencia, ¿no? Ya fue pago 24.000, entonces, ¿qué está restando? Pues a diferencia, 120.000 más 24.000, 96.000. Ese va a ser entonces o dinero que será financiado, ¿no? ¿Qué más? Tenemos prestaciones, o valor das prestações de R$16.000, ¿no? ¿Sí? Y todo esto durante 9 meses, 9 prestações, ¿sí? Entonces, n igual a 9. Estamos diante de un caso de las anuidades posticipadas, ¿sí? A mayoría de los casos van a ser anuidades posticipadas, a menos que no ejercicio diga explícitamente o sean más enfáticos que estamos diante de un caso anticipado o diferido, ¿sí? Mas na maioria dos casos posticipado. Então, o que ele quer? Ele quer que calculemos pues, a taxa, né? A taxa aí. Então, já temos os dados, mas temos aqui um novo factor, né? A entrada. Então, como já dimos uma entrada,
¿sí? Porque el valor actual original era 120, más ya dimos una entrada de 24.000. Entonces trabajamos con a dívida, con lo que está restando, con un saldo, no caso 96.000, ¿no? C menos entrada, ¿sí? Y a partir de aquí continuamos y hacemos todo lo que hicimos anteriormente, ¿no? No caso pegamos todo este cara para otro lado, igual a 0, ¿sí? Y sustituimos los valores, ¿no? Quién era C, quién era E, quién era R, ¿cierto? Sustituimos y aquí teníamos de nuevo nuestra función f que es 0 cuando a taxa é exacto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Procuramos taxas I sub 1 y sub 2, de modo que f de I sub 1 y sub 2 esté en torno de 0, un que sea positivo y otro que sea negativo, ¿sí? Entonces pueden conferir que cuando tomamos a taxa I sub 1 igual a 10%, entonces após substituir f de 0, 1, o sea, substituir aquí las taxas I e I, ¿eh? Conseguimos como imagen menos 3.848 de número, no son reales, es número. Y cuando calculamos f para 12%, o sea, f de 0,12, pues conseguimos 3.600. Entonces, lo que queríamos que una imagen sea negativa y que ahora sea positiva, ¿no? Entonces, ya estamos prontos para aplicar a interpolación vía triángulos, ¿no? Hacemos un triangulinho, ¿cierto? Colocamos los valores, ¿sí? ¿Qué hacíamos? Hacíamos esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Hacíamos su gráfico, montábamos a proporción e isolábamos, sí. Esa isolación, ¿sí? Ya había colocado aquí. Ya había colocado esa forma de isolar para un caso general. Me parece que por aquí. Aquí. ¿Eh? ¿Sí? Após isolar I, usando semejanza de triángulos, isolamos y ya tenemos esta cara. Entonces nada más se puede usar. ¿Sí? Se puede usar. Entonces uso, ¿eh? Substituyo, ¿cierto? Y sub 12, 12%, ¿eh? Si ustedes colocan 12, el resultado estará también en porcentajes. Si ustedes colocan decimal, el resultado estará en decimais. Entonces 12%, ¿cierto? Un módulo de f de I sub 1, lembre que era negativo, entonces vira ahora positivo, ¿eh? Módulo, ¿cierto? Más I sub 1, que era 10%, ¿sí? F de I sub 2 dividido por un módulo de f de I sub 1, o sea, un módulo de menos 3.000, pues es 3.000 positivo, ¿eh? Cuidado con esa cuenta. Más f de I2, que era 3.600, ¿sí? O sea, a taxa da operación era de 11%, 11,03%. ¿Ok? Bien, dejé aquí más ejercicios con gabaritos para que ustedes puedan treinar ahí. Y sería eso, mis amigos. Hasta la próxima.